Bueno, el día de hoy ustedes recibieron la invitación para las CIPAS que está enfocada en nuestra fase 4, contaminación del aire. Entonces, tenemos un ponente docente investigador que nos va a realizar esta conferencia que va a estar enfocada en el riesgo invisible a la acción colectiva, calidad del aire en buses y la construcción de una cultura preventiva desde la alianza entre el sector privado y la academia. Entonces, el docente investigador José Hernando Quintana Mendoza es químico y magíster en química, actualmente doctorando en ciencia y tecnología de los alimentos. Se desempeña como docente asociado en las unidades tecnológicas de Santander y docente medio tiempo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Su trayectoria investigativa se ha enfocado en el aprovechamiento de desechos para la síntesis y aplicación de materiales, la síntesis de biopelículas y el desarrollo de estrategias orientadas a la economía circular, contribuyendo al fortalecimiento de procesos sostenibles en el ámbito científico y agroindustrial. Entonces, le doy la bienvenida al ponente José Hernando Quintana Mendoza y para recordarles a ustedes que esta conferencia que va a ser dada el día de hoy va a ser la materia prima para que ustedes desarrollen el ejercicio 2 del paso 3. Entonces, muy atentos, también se va a generar la grabación para que la vuelvan a ver o para que las personas que no puedan ingresar puedan consultarla y de igual manera tomar la evidencia de que ustedes asistieron, pues me va a quedar el registro, pero recuerden que tienen que enviar un pantallazo de su asistencia en medio de la conferencia. Entonces, bienvenido al profesor José Hernando Quintana y muy atentos todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Gracias. Por favor, me confirman que vean la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, deseando estén muy bien. La idea de la charla del día de hoy, pues, está enfocada primero en conocer algunos parámetros asociados con la contaminación, con los efectos de la contaminación y también motivarlos a, también la conferencia no es una investigación completa, sino también es un diagnóstico de la necesidad de desarrollo investigativo para abordar, digamos, un punto de vista que culturalmente en países más desarrollados se ha venido ejecutando, que es hacer una alianza preventiva para evitar contaminación y epidemias cuando se emplea el transporte público. El transporte público, pues básicamente es el mecanismo mediante el cual la sociedad se mueve y trabaja a través representa un factor muy importante dentro del valor asociado que tienen las economías. Su costo define casi que también la calidad de vida, ¿sí? Y digamos que su calidad también permite clasificar una sociedad que tan avanzada puede llegar a ser. Hay varios factores, pues por ejemplo en Colombia pues somos uno de los países con un costo medianamente alto con respecto a los países de la OCDE, ¿sí? Pero tenemos también asociado algunos problemas que están más enfocados a la cantidad de personas que nos subimos por bus o a la tecnología asociada a estos sistemas, ¿no? Ahí la tendencia ahorita es que estos sistemas tiendan a sistemas totalmente eléctricos. Los diferentes, digamos, por ejemplo, que tenga un registro y un seguimiento fijo, usualmente están los sistemas en la capital, pero estos sistemas de bus en el país se han diversificado en todas las ciudades. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se mueve durante el año 2022, la estadística más actualizada a la que se le hizo seguimiento, se mueven alrededor de 10,8 millones de pasajeros, es decir, que salen de la ciudad
Este año hay algunas estimaciones del DANE que dice que este número ya llegó a los 15 millones durante el 2025 y básicamente la mayoría de las personas salen de la ciudad a hacer turismo. Estos son los destinos. Pero esta problemática que vamos a abordar hoy no solo se determina a los sistemas intermunicipales o de ciudades, también en nuestras ciudades, la mayoría de los sistemas públicos de transporte tienen pues microbuses que usualmente llevan entre 10 y 19 pasajeros. Estos microbuses están hechos usualmente para áreas metropolitanas, lo que llamamos busetas, que son de 20 a 30 pasajeros, que conectan más algunas rutas amplias, pero están más que todo diseñadas para transporte intermunicipal. Los bucetones, que son para sistemas masivos de transporte, que tienen la mayoría de las capitales colombianas, algunas ya los han perdido, en el caso de Bucaramanga, que ya ha venido reduciendo ese impacto, y los autobuses de 30 pasajeros en adelante, que son para ciudades capitales de por encima de 2 millones de habitantes, junto con los articulados. Aquí estos diseños están asociados a límites, a capacidades fijas que tiene el transporte, ¿no? Entonces, digamos que estos sistemas son diseñados basados en la demanda y en las estrategias de comportamiento y uso de los ciudadanos. ¿Qué se espera? Pues normalmente se dice que el microbús urbano tiene rutas frecuentes que van desde 10 hasta 19 pasajeros, son en intervarios o áreas metropolitanas pequeñas. Sin embargo, en Colombia, esta es la ficha técnica recomendada a nivel mundial, que vaya de 10 a 19 pasajeros. En Colombia ese número puede llegar hasta 38 o 35 pasajeros, lo que muestra una saturación. En el caso de las busetas está entre 20 y 30 pasajeros y un bus estándar entre 40 y 70 pasajeros. Esto en Colombia hay registros, sobre todo en las ciudades capitales, de que o en las horas de alto tráfico o en las horas en las que las personas o ingresan o lo que llaman hora pico, hora de máxima saturación, que básicamente puede llegar hasta duplicarse o triplicarse esta cifra. Estos diseños de pasajeros quiere decir que si nosotros estamos duplicando, si estamos empleando un bus estándar y lo llenamos con 100 pasajeros, que deberían incluir la mayoría, todos estar sentados y máximo se espera que un tercio de los pasajeros esté de pie. Y si nosotros estamos llevando alrededor de 140 o algo que debería ser de 70 pasajeros, lo estamos llevando al doble, a 140 o 150 pasajeros, lo que quiere decir es que hay una deficiencia en la inversión de infraestructura. Sí, no es que, bueno, no es que no tenemos más y todos nos tenemos que subir a las 6 o a las 6:30 en el bus. De alguna manera tenemos que llegar o para llegar al trabajo tenemos que salir a las 6:30 o 7 para llegar a determinada ruta y es inevitable. Esa filosofía es la que se ha impuesto en países subdesarrollados y esto, pues esta es una mala filosofía porque lo que muestra es una deficiencia de infraestructura, es decir, que hacen falta mayor cantidad de buses que permitan en estas horas, pues reducir la saturación de pasajeros. Y en los intermunicipales, esto sí se ha venido regulando más, pues compran los tiquetes, sin embargo, hay una cultura que aumenta este riesgo o que no se compran, por ejemplo, que uno compra, hace el traslado entre dos municipios y uno compra su tiquete y usualmente puede ser 32 pasajeros. Y lo que se hace en este caso es lo que llama la cultura del mochileo, que es recoger pasajeros en rutas pequeñas y estos pasajeros suelen ir de pie o saturar la cantidad de pasajes. Esto sí está regulado, más regulado en Colombia. Digamos que han venido los famosos supervisores de las empresas con la cuenta de verificación para evitar esta saturación. Digamos que entre ciudades pequeñas esto se ha venido mejorando y más entre distancias entre que superan las 3 o 4 horas en el transporte. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, en las ciudades, algunos estudios reportan, estos estudios son, aquí empezamos con la deficiencia, por ejemplo, Bogotá lo tiene muy establecido, cuáles son los mecanismos de transporte que más usan las personas. Y esto pues es una invitación a ustedes que son estudiantes a integrarse a grupos de investigación para hacer investigación
valga la redundancia, en sus regiones, porque de esto hay deficiencia. Y al haber deficiencia hay malas políticas públicas en determinar o caracterizar esta población. Entonces se ve que la mayoría, el 24%, combinando el bus, el Transmilenio, Alimentador y otros buses, pues sobrepasa en este caso está alrededor del 45% o 40, de 40 al 45% de las personas usan transporte público. Esto pues, ¿qué lleva? Quiere decir que en promedio este traslado de una ciudad puede contener hasta 7 o 8 millones de habitantes, pues aquí vemos que alrededor de más de 2,8 millones de personas se emplean o trasladan este sistema de transporte. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos coinciden en las rutas y todos se van a ver afectados de acuerdo a la calidad que es la que tiene o con la que nos movemos en los buses. Si esta calidad es deficiente, pues entonces todo lo que altere la salud de esta población de manera integral o como interactúan ellos dentro del bus, pues es un reflejo directo de su estado de salud. Ahora, entre más grande es la ciudad, una ruta de bus puede durar entre 3 horas hasta lo mínimo de 45 minutos. Es un alto tiempo si contemplamos, si partimos del análisis de que la persona va y viene la ruta al día. Entonces pueden llegar a ser hasta de 5 a 1 hora o hora y media de subida que usted está en la atmósfera del bus. A nivel externo, pues los buses también se han identificado y una necesidad ha sido hacer una trazabilidad para evitar que estos buses sean fuentes de contaminación, ¿sí? La mayoría usan de combustible el diésel. Pues este material al ser combustible, al ser más económico, también se convierte en una fuente fija de contaminantes. Y estos contaminantes están asociados a material particulado que pues, saturan la ciudad. Y esto combinado con otras fuentes de transporte, como el transporte logístico, pues también lleva a que las ciudades altamente pobladas, con alta densidad poblacional, como Medellín, Bogotá, Barranquilla, y entre otros, sufran de emergencias ambientales, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere decir que la ciudad se empieza a convertir en un reactor donde la composición del aire que usualmente conocemos de nitrógeno, oxígeno, argón y otros dióxido de carbono y otros gases, esa composición se va inclinando hacia otros componentes, componentes poliaromáticos, material particulado, y en la ciudad se convierte como en un reactor vivo. Ese cambio de reactor pues genera una atmósfera externa tóxica, y eso pues ya lo conocemos, y esto sí hay bastante investigación. Estas investigaciones pues están asociadas a que en la ciudad termina siendo como un recipiente. Nosotros es como cuando hacemos una reacción en un vaso, entonces todos estamos en el vaso, en el recipiente, y estos gases generan la atmósfera se llena la ciudad de diversos contaminantes. Entonces generamos materiales particulados, ozono troposférico y gases como SOX, NOX y compuestos orgánicos volátiles. Todos estos gases generan una interacción, ¿sí? Se quedan aquí. Y pues esto es una forma de ver la problemática desde externo. Digamos que aquí hay buena investigación, aquí hay entes de control ambiental a nivel municipal y departamental que colocan puntos de medición en las ciudades y generan semáforos de alerta. Y estos semáforos de alerta, digamos que aquí suelen presentar en cuanto a diagnosticar, ser viables. ¿Qué básicamente qué diagnostican estos? Pues miran la emisión, cuáles son las fuentes de dispersión, si hay transformación química, si hay emisiones, básicamente ¿qué es? Todo lo externo. Entonces, evalúan cómo es el cóctel químico que estamos respirando. Pero esto lo hacen bajo la norma, determinando la concentración el tamaño de las partículas, qué densidad de material particulado hay,
y a la identificación de algunos compuestos en específico. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que dependiendo del lugar y dependiendo de la ciudad, si estos controles no se hacen de manera específica para cada ciudad y no se piensa que dependiendo de la ciudad, de la intensidad de luz que tenga la ciudad, de factores asociados a la humedad, y a las características del terreno, a las corrientes de aire del terreno, pues básicamente no es, también es obligación estudiar como las transformaciones químicas asociadas a eso. Entonces, para establecer que el aire, qué impacto tiene en nuestro organismo, qué pasa con nuestros pulmones, qué efectos en la salud se dan. Entonces, estos seguimientos, digamos que pues se han venido estableciendo y usted ve que puede preguntar en cada ciudad, siempre hay un organismo, una corporación ambiental responsable del monitoreo. También las universidades y los grupos de investigación pues están invitados a hacer estos monitoreos. Ahora, ¿qué es lo que usualmente a veces cambia y no se mide? Pues básicamente que entender que no solo la emisión del gas es el problema, sino cómo los gases se quedan en la ciudad. Cuando se quedan los gases en la ciudad, inician procesos de transformación química. Por ejemplo, el NO, que es monóxido de nitrógeno, junto con el oxígeno circundante, a través de catalizado por la luz solar, a bajas temperaturas, ¿sí? Porque puedes llevar a la síntesis de óxido de dióxido de nitrógeno. Y esto a su vez se sigue transformando en reacciones fijas que llevan en este caso al ozono, que llevan a aldehídos químicos que empiezan ya a ser más tóxicos. Entonces, estas combinaciones, estas reacciones de combinación, llevan a una familia de derivados químicos que a medida que estos gases permanezcan más tiempo en la parte baja atmosférica, pues mayor es el impacto. También, entonces, si no hay alternativas, por ejemplo, si no hay lluvias frecuentes, si, digamos, no hay corrientes de aire fijas, pues estos factores que son del tipo ambiental y asociados con el cambio climático, también, pues, pueden alterar o aumentar la concentración de estos precursores químicos. Aquí, ¿qué es clave? La investigación y el seguimiento continuo. Es lo que para poder determinar cuáles son los compuestos estos que están en rojo, qué naturaleza química tienen y cuáles son los efectos en la salud. Ahora, en cuanto al material particulado, también las investigaciones son amplias. Nos habla, pues bueno, si una partícula es de alrededor es PM2.5, quiere decir que su tamaño, pues es alrededor de 2.5 micrómetros, ¿sí? Estas partículas, pues, si un tamaño del cabello, un cabello tiene el promedio de 70 micrómetros, pues entonces imagínense todas las que caben, puede caber por el poro de ese tamaño de cabello para que nos hagamos una idea de lo riesgoso que son estas partículas cuando son tan pequeñas. ¿Y qué es lo que pasa que sean tan pequeñas? Pues van directo a nuestro sistema respiratorio, ingresan hasta al miocardio, afectan los latidos normales del corazón, generan afectaciones como asma, los filamentos pulmonares se suelen en este caso haber afectados y esto pues suele darse a medida que la partícula cada vez es más pequeña. Ya esto también lo conocemos, entonces es Alejandro, sí, adelante Hola, Alejandro, lo buenas escucho. tardes y a todos los compañeros. Es que tengo una inquietud, no sé si usted me la puede ayudar a resolver. Claro está. Anteriormente había una norma cuando el Departamento Administrativo del Medio Ambiente acá en Bogotá se llamaba Aldama. Sí, Las emisiones de de las fuentes móviles tenían el exhausto hacia la parte de arriba, como 3,50 metros, 2,80, 3 metros, de tal forma que todo este material contaminado y estos gases contaminantes pues no caían a nivel casi que de piso, sino que digamos, se dispersaban
a esta altura, 3,50, 3 metros. ¿Eso ha cambiado o cambió porque ahora uno ve las fuentes móviles, todos los vehículos con el exhausto casi que abajo y las personas, la población de una ciudad están literalmente absorbiendo esos químicos contaminantes producto de esa combustión de vehículos diésel más que todo, diésel? Y a propósito, el diésel acá en Colombia es de muy mala calidad y Sí. genera como un material particulado oscuro, hollín. Nosotros lo veíamos en Transmilenio que hasta los sardineles y el pavimento quedaba manchado con este hollín. Entonces, quisiera saber si esa normativa cambió porque ahora se volvió más crítico, ahora lo estamos absorbiendo los usuarios cuando estamos esperando el transporte público, cuando vamos caminando en la calle, cuando salimos a trotar a un espacio público y pasan estos vehículos que son fuentes móviles, parecen más como una locomotora de la década de 1900 que generan un humo negro que ya nosotros conocemos, que estamos viendo que es dióxido de azufre, que son óxidos de nitrógeno, que es PM2,5 y PM2,10, pero la pregunta precisa es, ¿la norma cambió? Porque ahora, si cambió, nos perjudicó, porque ahora estas fuentes móviles prácticamente que sueltan ese material contaminante particulado y de gases y todos estamos en las ciudades absorbiendo este tipo de contaminación. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, antes sí había, se creía que al estar a esa altura, sobrepasaba de alguna manera alguna superficie de contacto y disminuía la exposición para promover, en este caso, la dispersión del material. Lo que pasa es que hay varios estudios que demostraron que en realidad el efecto era el contrario, que si bien había sí se dispersaba la temperatura a la que salen estas partículas está alrededor de los 90 a 86 grados. Aquí, al salir a esa altura, la temperatura de este material generaba menos interacción entre las partículas. Lo que cambió a nivel de estas normas o estas legislaciones básicamente fue algunas estrategias. En las ciudades se prefiere que inicialmente apunte ciertamente al pavimento, genere una transferencia de calor. Lo que sí genera es transferencia de calor en el pavimento, que suele estar alrededor de los 40, 45 grados, pero ese choque térmico lleva a una condensación más viable de la partícula ultrafina, que es preocupante. Ahora, ¿qué tan viable es esto? Hay pocos estudios, hay algunos, yo conozco a algunas investigaciones que han hecho sobre en realidad si esta intención ha venido funcionando, y esa es la causa por la que en las ciudades se prefiere que los exhaustos vayan abajo. Ahora, idealmente, la tendencia que hay ahorita, en realidad esto no es que solucione mucho el problema, porque el hollín, es decir, la cantidad de hollín y material particulado y dispersado por estos buses, y más si estos buses no tienen un correcto seguimiento, pues es decir, es tan amplia que estas pruebas realmente se han hecho en buses en buen estado, que cumplen las emisiones y a nivel de la norma muy bien. En la realidad es que muchas ciudades pequeñas, no sé, Bogotá, he leído algunos reportes, pero sobre todo en ciudades más pequeñas de Colombia, esta regulación no se hace. Entonces, para responderle, básicamente esa es la causa, porque se cree que hay una menor dispersión al promover un choque térmico más eh, viable sobre el pavimento. Sí, se cree. Esto hay varios postulados, hay gente que lo pone en duda, pero pues bueno, hay algunos estudios que así lo han demostrado. Una es esa. La otra es que se dejó, por ejemplo, esto en material de carga pesada. Algunos lo tienen lateral y también se ha demostrado que en sectores muy húmedos, esto ayuda en cierto modo a
condensación por estos tipos de atmósferas. El problema es con atmósferas húmedas, ¿sí? Porque aquí el efecto es mejor externo, por ejemplo, si está muy húmedo el ambiente, se favorece, digamos, la condensación de estas partículas a mayor altura. Sí, el problema cuál básicamente ha sido aquí, más que la norma, el problema está asociado a que no se ve viable ninguna de las opciones, porque lo que en realidad se ha venido buscando es no usar el diésel, y menos el diésel en la calidad en que Colombia lo oferta, como usted bien lo ha hecho. Pero básicamente es esto es lo que se ha demostrado hasta el momento. ¿Listo? Bueno, gracias por la pregunta. Lo que decía su compañero, pues el impacto que esto tiene es muy conocido, ¿sí? Es decir, sobre todo, aquí, ¿qué se busca reducir? Pues hablamos de la partícula 2.5 porque queremos que básicamente la partícula más pequeña, las ultrafinas, ni siquiera por riesgo se genere. Si se están generando, pues es que no está a salvo es nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que hay una fuerte deposición a nivel hasta intracelular, ¿sí? Si una partícula tiene menos de 2.5 micrómetros, pues quiere decir que tiene el tamaño casi de una bacteria. Y pues esto básicamente quiere decir que hay difusión y que los bronquios no los pueden detener y va hasta el torrente sanguíneo. Y pues esto es gravísimo para cualquier ser vivo, para todos, incluyendo las plantas y nosotros, los humanos y cualquier tipo de animal. Pero aún si logramos que la partícula esté alrededor de 2.5, pues el problema dónde está, que los bronquios llega hasta ahí, estas partículas podemos respirar, nuestro sistema respiratorio no es capaz de filtrarlas, se depositan ahí, dañan los filamentos y pues se inflama el cuerpo. Estos problemas inflamatorios llevan a infecciones y esto se debe a que el diámetro más o menos del bronquio, que es de 2 a 8 milímetros, pues ¿qué hace? Se bioacumula estos materiales, eso es como un filtro, como cuando ponemos un filtro del aire, es nuestro filtro, y pues se satura, se llena, se satura, y él no tiene capacidad para eliminar estas partículas, y pues genera todos estos efectos sobre la salud. Es muy conocido esto, es decir, disminuye bastante la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque estos sistemas respiratorios pueden ser son de alto impacto, lo suelen sufrir rápidamente los bebés o los niños en sus primeras etapas de desarrollo. En los hombres y mujeres en una etapa por encima de los 30 o 25, de los 30 a los 40 años, cerca de los 25, o que no mantienen ninguna actividad física o que son sedentarios, pues estos son mayores bioacumuladores. Aquí hay un poco asociado, aquí empezamos un poco de la responsabilidad que tienen la persona de mantenerse bien, ¿no? Hacer ejercicio no solamente para verse bien el cuerpo, sino también para contribuir menos a depositar estos contaminantes. Ya por avanzada edad, pues porque los bronquios pierden capacidad, el cuerpo pierde capacidad para recuperarse y usualmente también decir, no, es que porque soy mayor de edad esto me da más duro. No, también es por el impacto que esto ha tenido de la acumulación de tantos años. Se ha demostrado que este material particulado dentro de los bronquios genera bioacumulación de algunos contaminantes. ¿Qué es la bioacumulación? Es que año a año mi cuerpo va metabolizando estos contaminantes, va llevando parte de estos contaminantes a mi cuerpo, los acumula y aumenta la concentración de ellos hasta que ya se vuelven ampliamente tóxicos. Y aquí en la acumulación, esto es algo que parece bastante el país de estudios, que es los efectos que estos contaminantes tienen a largo plazo. Aquí hay buenos estudios a nivel internacional y en Colombia, pues ustedes están invitados también y junto con sus equipos de investigadores a promover y a buscar opciones que permitan en este caso hacer seguimiento, porque es que el problema es que cuando no hay seguimiento, entonces las políticas públicas, las inversiones de una sociedad se direccionan en otros caminos y de pronto, digamos que invertimos en hospitales, en camas para, que debe ser, en camas para reducir, para que atiendan más a las personas que tienen afectaciones respiratorias, a cámaras de recuperación
para hacer sistemas de desinflamación de bronquios o en trasplantes de pulmones. Bueno, todas estas cosas podemos invertir bastante, pero si no resolvemos de pronto el problema de base, que es empezar a hacer políticas más limpias, mirar sistemas de que el cuerpo no bioacumule, tratar de reducir, a implementar cultura ciudadana del uso compartido de carros, entre otros aspectos que son importantes, pues no podríamos, digamos que no estaríamos haciendo mucho. Alejandro, siga, siga Gracias, adelante. profe. Sí, disculpe, lo interrumpo ahí, pero quiero hacer, porque es que el tema realmente es muy interesante, además que a todos de alguna manera nos toca, porque si, como dice el eslogan de la Secretaría de Movilidad, pues todos somos peatones también, ¿no? Y interactuamos en Sí, unas ciudades donde hay, digamos, métodos de movilidad limpios como la bicicleta, como las patinetas eléctricas que emiten o generan cero emisiones, pero sin embargo, la calidad del aire en Bogotá, todos sabemos que está cada vez yendo más hacia la baja, es decir, cada vez la calidad del aire en Bogotá es menos buena, por decirlo de alguna manera, por estas fuentes móviles y las fuentes fijas. Entonces, lo que yo desde mi óptica de estudiante, de ciudadano, pienso es que en estos momentos, cuando estamos hasta ahora creando políticas públicas, por ejemplo, ¿qué ha hecho la ciudad o los gobiernos distritales o nacionales? Por ejemplo, generar una norma que, o más bien una ley que es los que tienen vehículos particulares tienen que hacer la revisión técnico-mecánica y de gases anualmente. Esto es pañitos de agua tibia, porque realmente vemos que salen los carros de hacerse la revisión técnico-mecánica y casi que a los 2 días nuevamente están generando este tipo de emisiones y lo ve uno en ambulancias, lo ve uno en rutas escolares, en todo el transporte que utilice como combustible el diésel, se está generando una contaminación muy fuerte en la ciudad. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, nos va a tocar hacer como hacía China hace 10 o 12 años atrás, que todo el mundo tenía que utilizar tapaboca obligado. Pero ¿qué hizo China en 10 o 12 años hasta el presente? Claro, China es un país de muchos recursos, es un país rico, es una potencia, pero empezó a cambiar el transporte público y miró otras alternativas. En este momento la energía eléctrica de los vehículos chinos pues es algo interesante porque genera cero emisiones. El distrito está haciendo inversiones fuertes para traer Transmilenio eléctrico, alimentadores eléctricos, que es un buen comienzo, pero si no cambiamos nosotros o de choque tomamos medidas, pues quiere decir que la población se va a enfermar. La población al cabo de unos años va a tener las unidades de cuidados intensivos de los hospitales pues llenas de pacientes con problemas respiratorios. Sabemos que estos contaminantes no solamente entran al organismo por los mecanismos de respiración, sino también por las mucosas, por los ojos. Hay problemas de irritación fuerte a través de la exposición a estos gases contaminantes. Entonces, mi llamado es a que tristemente tenemos que en Bogotá utilizar tapabocas en todo momento, sobre todo cuando estemos esperando el bus porque pasan las oleadas de buses y descargan estos gases contaminantes cada vez que aceleran y tristemente pues la población se está enfermando. Usted lo está mencionando en esta diapositiva, tanto los niños como las personas en edad, digamos, entre 20 y 30, entre 20 y 50 años, pero los abuelitos también se nos están enfermando por estar expuestos en una ciudad que debería desde ya lanzar, así suene alarmista, pero de manera preventiva, el uso del tapabocas en espacios públicos porque la población se está enfermando. Entonces, pensaría que desde un autoanálisis, pues está bien utilizar el tapabocas en espacios públicos expuestos a mucho parque automotor, porque realmente sí es serio el problema. Gracias. Sí.
Sí, eso es una de de las soluciones que pueden llegar a ser viables. Aquí que también es importante entender, hay estudios importantes que también muestran efectos asociados a problemas cognitivos. Hay un crecimiento de las enfermedades mentales asociadas a la bioacumulación de contaminantes provenientes de los combustibles fósiles, que es una preocupación que a nivel mundial ha venido tocando sobre todo a las fuentes más, no tan móviles, estacionarias, pero en realidad aquí ya se comprobó para algunas fábricas o puestos específicos, pero hay como un cierto temor, es decir, poco estudio de las fuentes móviles que son necesarias. Y esto obligaría a que los planes de las ciudades pues enfoquen sus recursos más hacia hasta ahora. Pero digamos que hasta aquí lo hemos puesto, esto es muy conocido. Ahora, pues, pone la otra parte de esta charla, que es un poco ahora de otras fuentes de contaminación. Entonces, pues, el transporte, pues, básicamente ya vimos que tiene pues, opciones positivas, es que, pues, más personas en un vehículo, pues, menos posibilidades de vehículos móviles moviéndose. Algunas negativas, pues, el problema está asociado usualmente a los tiempos muertos de viaje, la cantidad de tiempo que hay que estar sentado en el bus, el tráfico, a veces la calidad del servicio, la congestión o baja cultura ciudadana de los dos, de los usuarios y del personal que no recibe la correcta capacitación, no tiene las habilidades suficientes, digámoslo así, sí para manejar, pero de pronto para la cultura ciudadana, cómo nos movemos en la ciudad. Y esto pues se ve más, se ve profundizado a medida que en todas las ciudades. Y hay también el comportamiento ciudadano debido por la acumulación de personas, inseguridad, acosos, entre otras cosas. Hay accidentes asociados a la contaminación atmosférica, hay contaminación acústica y hay contaminación visual. Ya lo vamos a ver un poquito más en específico. Pues es necesario, ¿sí? Un buen sistema de transporte público. Les decía yo al inicio de la charla, suele hablar de la naturaleza de desarrollo de una ciudad. Eh, bueno, varias ciudades hemos tenido la oportunidad de visitar a nivel internacional o otras que nosotros vemos, pues a nivel también en la televisión o en otras fuentes, pues podemos ver que el desarrollo, un buen transporte público de sistema eléctrico o, diferente, o combinado con diferentes opciones, con servicio público de bicicletas, rutas de ciclovías seguras y combinadas con transporte, pues suelen ser eficientes y aumentan la productividad en todos los aspectos de la sociedad. Y se puede llevar acciones de menor contaminación y un equilibrio entre usuario y autobús de manera apropiada. Esto, pues, ya que lleva a desarrollo económico, a tiempos de viaje óptimos, a una verdadera inclusión social y, pues, a mecanismos de calidad de vida. ¿Qué tenemos ahora visto el problema ya desde las ciudades? Ya desde el bus como tal. Aquí es donde no hemos hecho una discusión muy clara y es, bueno, que hay fallas que son estructurales. No tenemos una buena renovación del parque automotor en las ciudades. Todavía vemos buses que tienen más de 20 años de operación. ¿Por qué? Porque como ciudad no se ha buscado una estrategia para asumir un mecanismo de renovación. El país carece de esto. Ahí cada ciudad tiene como su propia estrategia, en algunas funciona mejor que en otras, pero digamos que como política pública poco. Hay crecimiento urbano, y cuando está el crecimiento urbano y no estás bien organizado en el POT, el plan de ordenamiento territorial, pues esto lleva a que las rutas sufren fragmentaciones, no se integran de manera correcta, y pues esto aumenta el desorden. No hay regulación y control, y esto aquí hay una responsabilidad mutua, no es solamente
de que la débil regulación y el control está asociada a que depende de la ciudad, de quien gobierna la ciudad. Aquí también tiene mucho que ver la academia y los profesionales que se están formando y los que nos hemos formado ya, y es que hay poca cultura de investigar, de ir a por ejemplo, como decía su compañero ahorita, nos compartía, bueno, sí, vemos que las ambulancias tienen, pero hay poca medición, vemos, pero digamos que hay poca publicación y trabajo la universidad sentarse en la tarea, bueno, vamos a medir si en realidad es viable que un bus haga un técnico mecánico una vez al año, o debería hacerlo cada 6 meses o cada 3 meses, y por qué. Y es en realidad ver si desde el punto de vista ambiental estos tiempos sí son óptimos, teniendo en cuenta que es diferente tener un carro que hace circuitos cortos por un año, o de pronto podríamos asociar esto más al kilometraje o a otros factores que den más señal de que estos contaminantes están generando. Y aquí pues viene que a veces se generan subsidios para soluciones de movilidad, pero no generan impactos que en realidad lleven a generar una política de reemplazo, ¿sí? A una política, si bien, bueno, yo tengo la opción, la solución, empiezo con tapaboca todo, lo entrego, pero ¿cuál es la solución a largo plazo? Porque, por ejemplo, si vamos a emisiones más amigables, como la eléctrica, o sistemas alternativos de movilidad, de saturar, dejar de saturar las horas picos, entonces algunas ciudades han hecho intercalación de jornadas laborales, estrategias de movilidad eficiente, bueno, otros puntos. Entonces aquí vemos impactos ambientales en la salud, pero sobre sociales, y pues todo esto está relacionado con impactos económicos. ¿Qué se ha demostrado que es eficiente? Pues debe haber una estrategia de renovación de la flota, una integración y planificación, y aquí la integración y planificación debe ser una comunicación directa entre lo que sabemos desde el punto de vista científico, lo que publicamos en artículos, y hacemos proyección social, cómo le llevamos esa información a la sociedad y cómo la sociedad también lo convierte en política pública. La eficiencia de la operatividad, cómo la medimos, qué estrategias de control generamos. Aquí el control no se lo podemos dejar solo a los organismos ambientales, el control también tiene que estar asociado a la auditoría ciudadana, a las universidades, a los grupos de investigación. Y esto pues lleva a que hagamos una inversión sostenida y que podamos generar alternativas de educación y cultura ciudadana, porque acá también somos responsables. ¿Dónde tomamos el bus? ¿Cómo tomamos el bus? Si en verdad es necesario tomar el bus para ciertas distancias que podríamos hacer caminando, o bueno, y también si hay una estrategia de seguridad para hacerlas caminando, ¿no? Pero digamos que si se ponen en el mapa todas estas opciones, pues sería más fácil ver resultados. Ahora, un tema nuevo en esta conversación, un problema adicional, es cómo entendemos los efectos de subirnos a un bus. Entonces, una vez nos subimos a un sistema de transporte público, así el bus esté bien, con un buen mantenimiento, un buen aseo, pues hay que entender que dependiendo del lugar donde nos sentemos, cambia la temperatura. Y acá esto, aquí en Colombia, poco ha sido tratado, es un desafío nuevo dentro de los mecanismos de investigación, y es cómo esa temperatura dentro del bus afecta a mi salud. Es decir, es la misma, yo en el bus tengo una atmósfera, que esa atmósfera es esto cómoda, garantiza buena calidad de vida, o a qué me estoy viendo expuesto. Es un poco la reflexión que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo primero, entender que si nos subimos a un bus en una ciudad que tenga una temperatura de alrededor de los 25 grados, pues lo primero es que una vez nos subimos a él, dependiendo de la saturación del número de usuarios que nos estemos ahí, pues ya automáticamente aumentamos el nivel de contaminación. ¿Por qué? Hay un aumento de la temperatura que puede ser de 5 a 6 grados. Hay poca renovación del aire de manera constante, es decir, hay poco flujo del aire, y entre más usuarios haya, más estática la atmósfera, es decir, que más saturada está la atmósfera, más contaminada. Y entonces
aquí viene la estrategia. Entonces abrimos las ventanillas para aumentar el flujo de aire, pero de afuera pues también nos viene, pero genera menor acumulación de contaminantes, reduce la temperatura. ¿Y qué buscamos? Cuando la temperatura es muy usual, dicen, no, pero es que yo me subo al bus y siento como un sueño, es normal esta sensación de somnolencia. Ya se ha demostrado que, ¿por qué? Porque hay reducción de la cantidad de oxígeno, aumento del dióxido de carbono, aumento de la cantidad de material particulado, de la concentración de material particulado, y dependiendo de los materiales poliméricos que se use para fabricar el bus, aumento también de contaminantes como el formaldehído. Peor está cuando cerramos, por ejemplo, cuando hay cantidad de lluvia o el bus tiene mal mantenimiento del sistema de ventilación y es totalmente cerrado. Esto es muy usual, sobre todo en los microbuses. Entonces, aquí que se sube la temperatura alrededor de 8 grados, hay un aumento amplio de la temperatura. Esto lleva a que se cuadruplique la concentración de dióxido de carbono, se aumenta la concentración también de el dióxido de carbono hasta por 12 veces y ya lleva a factores que es lo que llevan inducen a la somnolencia. Acordémonos que el monóxido de carbono es un contaminante que puede llevar a la muerte, ¿sí? Si, por ejemplo, nos quedamos dormidos en un auto y lo cerramos totalmente, podemos morir asfixiados sin darnos cuenta. Y pues esta sensación se puede ver aumentada dependiendo de la cantidad de personas. Hay aumento de los compuestos orgánicos volátiles de manera significativa, casi que por 20. La contaminación por dióxido de nitrógeno puede llevarse hasta por 4 veces. Entonces, ¿qué es esto? Poco se mide, poco se estudia. Estos son estudios hechos a nivel internacional. En nuestras ciudades, esto cambia dependiendo de la ciudad. ¿Por qué cambia dependiendo de la ciudad? Porque cambia dependiendo de la cultura, de la cantidad de personas que metemos en los buses, de si es viable o no viable llenar estos buses desde el punto de vista de salud, de la cantidad de tiempo que usted termina sentado con todo, con alrededor de 100 o 150 personas en el mismo espacio, cambia la ciudad el nivel de radiación de UVs que tiene. Entonces, aquí es donde hay mayor deficiencia a nivel investigativo y donde ustedes están invitados a participar e integrarse. Entonces, acá, esta atmósfera de cerrar el bus y de reducir la ventilación, cuando hay fallas en la ventilación del bus, pues entonces aquí se altera muchísimo más la irritación de ojos, de garganta y nariz, es decir, mediante la parte húmeda, como hablaba su compañero, mayor riesgo de las personas sensibles, claro, de los niños, adultos y asmáticos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está disparando los contaminantes. Lo que vemos es una alteración viable, una alteración amplia del nivel de contaminación. Entonces, ¿qué se convierte transportarse en un bus de esta naturaleza? En un reactor químico. Reactor químico que es una fuente amplia de contaminación. Ahora, aquí hay otros aditivos que nosotros no les transporten, no hay ninguna norma colombiana que regule en estos buses. No regula qué productos de aseo, de uso de aseo se emplean para limpiar el bus. ¿Por qué? Porque usualmente aquí se suele emplear en la cultura colombiana para limpiar es usar materiales clorados, como lo que llamamos límpidos, o productos altos en amoníacos y cloro. Estos se convierten en disolventes, de las pinturas que componen el bus. Entonces, cuando nos subimos a él y a medida que pasa el día, pues por ejemplo en la hora del mediodía o cuando el bus ya ha pasado todo el día en la tarde y nos subimos a él, estos compuestos aumentan el riesgo de enfermedades oculares. ¿Por qué? Porque se fijan fácilmente al sistema óptico que es húmedo, aumentan la citotoxicidad de la atmósfera. Entonces, los materiales del bus, no tampoco hacemos esas preguntas. ¿Qué material del bus nos conviene? ¿Por qué? ¿Qué plásticos? ¿Qué espumas? ¿Puede un dueño de un bus colocarle la espuma que considere, el material, pintarlo el material que considere, o regulamos o no regulamos estas pinturas? Estas discusiones son carentes en el país, pues por la carencia de investigaciones. Por ejemplo, ni siquiera tenemos conciencia de si nos usamos una loción, un perfume, un desodorante, que este material tiene un impacto en mi salud, en mi limpieza, en cómo yo me siento. Pero ¿qué impacto tiene una vez me subo
y me compro una loción hecha, no sé, sin un certificado ambiental, en un lugar me la venden en 10.000, 12.000 pesos, porque es más cómoda, porque emula la marca que yo me compro, y es decir, estamos siendo conscientes de lo que estamos respirando nosotros y lo que estamos colocando a respirar al entorno. Entonces, este era, por eso decía que un punto desde la conciencia ambiental. Aquí se requiere investigación. ¿Para qué? Para empezar a generar cuál es mi acción individual y cómo mi acción individual puede ayudarme a disminuir este impacto y qué debería yo exigir como usuario del servicio público para garantizar esto, pues reducir los factores de riesgo. ¿Qué se recomienda? Pues que las ventanillas estén abiertas o el bus esté bien ventilado, evitar el uso excesivo de perfumes o productos químicos de limpieza, realizar mediamiento periódico, es decir, nosotros qué tanto le exigimos a estos buses y que estas empresas que le operan a la ciudad, qué tanto les exigen el cambio de filtros, el aceite, las revisiones del motor, en qué estado están. Y si hacemos o no hacemos, a pesar de que la norma exige algunas pruebas, ¿qué responsabilidad están teniendo estas empresas? Por eso hablaba la conferencia de una estrategia público-privada. Esto no se puede hacer solos. Asegurar prueba de gases al día. Esto es algo que se ha impuesto en las ciudades. Antes de salir un bus a circular o una ambulancia o las que tiene el sector público, pues debería haber medidas de gases y, y usar productos de limpieza supervisados. ¿Cuáles son los productos que me sirven para limpiar mi carro o cuál el bus que va a usar la gente en el transporte público? Y bueno, y también el carro podría ser una reflexión básica. No sé si aquí tengan alguna duda, inquietud o algo que quisiera que les complemente. Esto es más, le estoy hablando de un problema, pocos resultados aquí en Colombia, algunos resultados a nivel internacional, pero pocos a nivel de Colombia. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. ¿Sí me escuchan, sí? Porque yo me emociono y me pongo a hablar y... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, aquí hablamos entonces de la atmósfera, de las condiciones de la atmósfera. Otra discusión que no estamos teniendo a nivel de sociedad y de la reflexión de Samuel Bus es el nivel de contaminación bacteriana. Está muy asociada también con la atmósfera, pero se suele suprimir. ¿Cómo regulamos el sistema de transporte público para entender qué es un bioreactor? Un bioreactor donde integra más o menos 50.000 bacterias en promedio por día, diversidad de bacterias de todo tipo, de toda naturaleza, que las fuentes son diversas. No son todos viéndolo, todos los entes, todos los humanos que se suben al transporte, la cultura ciudadana que empleamos, que usamos, como la cultura de no solo del aseo personal, sino también del estado de salud de ellos y cómo reintegramos estos sistemas bacterianos en nuestro sistema de transporte público. Esa es una desventaja de saturar estos sistemas de transporte público con alto volumen de personas y hacer poca inversión para que el transporte no se vea tan saturado. Otra reflexión asociada a él son los niveles de ruido. Entonces, es decir, un sistema público con poco mantenimiento, con motores en escape, con motores no bien agarrados, en sistema de vibración. Los ruidos de motor diésel usualmente tienen sistema de escape que necesitan una constante verificación para impedir, en este caso, disminuir los niveles de ruido y los niveles de contaminación. Y eso está muy asociado con la edad que tiene el bus, el uso de tráfico en las bocinas, es decir, cuál es la cultura ciudadana de emplear cuando se usa esa bocina, el respeto por ella, la verificación y el correcto mantenimiento de los frenos, que esto está muy asociado con las vibraciones que genera el bus. Estamos muy acostumbrados a que los sistemas públicos, los buses suelen tener ruidos frecuentes y digamos, poca cultura de solucionarlos, o un ente que lo supervise para verificar que sí cumpla. Y hay otras que están usualmente asociadas con la cultura, conversaciones, el no uso de los audífonos, sino
de los aparatos electrónicos a parte libre, la cultura de hacer anuncios, y cuál es digamos, el sistema. Algunos buses usan sistema de información muy por encima del volumen es el apropiado para enterarse. Usualmente es conveniente las pantallas de modo lectura, muy por encima de esto. El estado de los buses, pues falta de mantenimiento es la causa que aquí también, y un aislamiento acústico deficiente usualmente suelen tener. Aquí también la calidad de las vías juega un factor muy importante. Y bueno, entonces, ¿por qué el nivel de ruido suele ser importante? Pues porque si lo reflexionamos, el nivel de ruido tiene básicamente una incidencia directa en los sistemas asociados a la estabilidad emocional y el estrés. Tienen factores psicológicos que se pueden trasladar también en dificultades cognitivas, baja capacidad para concentrarse, disminución del rendimiento, aumento de la irritabilidad y los cambios de humor. Y pues esto inherentemente lleva a cambios fisiológicos. Nos cambia la presión arterial, nos sentimos más cansados, nos dan ataques de ansiedad, sensación de agobio. Y estas alteraciones pues llevan a alteraciones graves del sueño. Y básicamente que aquí entonces estamos agregando otro factor importante a la salud. Y pues aquí, ¿qué pasa? Pues que nosotros vemos en los buses que no hay sistemas de medición del ruido, medición de ruido. Al no haber un sistema de medición de ruido, pues nosotros no estamos teniendo conciencia de que si esto en realidad está cumpliendo o no está cumpliendo por la norma. La norma que establece, pues que una persona debería no estar sometida a sistemas de ruido por encima de 85 decibeles, porque ya representa un riesgo para la salud. Lo ideal es que estén en una molestia leve, que es de 55 a 70 decibeles. Yo los invito a hacer el ejercicio. Por ejemplo, ustedes pueden instalar una aplicación en su celular que mide los decibeles, Sonic Gong, que hay varias, y usted puede hacer el ejercicio un día en su transporte público para ver cuál es el que usted se somete. Pero esto debería ser algo que tendría que trabajarse y se invita a investigar. Ahora, en la contaminación por virus, pues aquí entra mucho lo que nos hablaba su compañero, se nos adelantó un poquito, pero lo diría del material particulado. También el uso de tapabocas en el sistema público es algo recomendable para disminuir la incidencia de virus y bacterias. No solo para las bacterias y virus que yo me puedo contaminar, sino de las que yo también le puedo generar a, a, a mis compañeros de transporte en la fuente móvil. Entonces, ¿qué es? Básicamente, no hay cultura ciudadana. Yo tengo una gripa, tengo una afectación pulmonar, me encuentro con un cuadro viral y pues me subo al transporte público sin usar tapabocas. Eso es malo a nivel de cultura, pues deberíamos ir con tapabocas. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros haciendo es aumentando el volumen de las unidades formadoras de colonia de bacterias y aumentando los tópicos también de virus. La cultura de bañarse las manos o sin tocarse la cara después de, pues nosotros tenemos que apoyar las manos en nuestro medio de transporte. Entonces, esta cultura de higiene de las manos, pues que en la pandemia se hizo vital y nos hicieron bastante promoción porque pues el COVID era viable, pero es algo que debería ser de cultura ciudadana, ¿sí? ¿Esto dónde se sube más? Pues en las horas pico, prolongadas, pues sí, se suben diferentes personas, hay poco espacio, hay una cultura poco eficiente de cómo se distribuyen todos en el bus y la densidad de personas que están expuestas. Y entonces esto lleva a que entre más juntos estemos, pues nos vemos expuestos no solo a materiales de tipo aerosol o partículas, que llevan estos virus y bacterias, sino también a gotas respiratorias, como gotas de sudor, expulsiones por toser o estornudar, al hablar. Al hablar, inevitablemente, nosotros siempre expedimos pequeñas burbujas de saliva, pues que van usualmente en contacto. Entonces, pues esa es una fuente que poco se trata
En Colombia poco se investiga y pues es de ahí esta charla para que haya una conciencia más amplia, más, si bien el material particulado y todo lo que vimos al inicio es clave resolverlo, pero estas también son de opciones de cultura ciudadana. Es decir, aquí ya va más el individuo y cómo el individuo se integra a la sociedad y participa y qué conciencia tiene. ¿Sí? Esto tiene un hipótesis, esta poca formación de la cultura ciudadana del uso del transporte público y la integración con las empresas, pues tiene amplios costos económicos, un impacto colectivo, ¿sí? Y pues está muy asociada a la productividad laboral, a la sobrecarga de los servicios de salud y también a los costos de los sistemas de transporte. O sea, los de transporte se convierten en bioreactores para viabilizar la contaminación, la afección de enfermedades. Y esto se aumenta por alta ocupación, porque no les exigimos y no hay una norma que les haga control de los sistemas de ventilación cuanto a la acumulación de aerosoles, en la mayor, cómo cambiamos estos filtros, cómo los sistemas de ventilación tienen, cada cuánto se les hace mantenimiento y sobre todo aquí, cuál es la parte del ciudadano, del usuario. Entonces, aquí, ¿qué se concluye? Pues que los buses son fuentes de transmisión de virus y bacterias, tienen pocas prácticas de higiene, el usuario y el bus realmente. Y no hay una ruta, el bus no vemos una ruta que nos informe cuál ha sido el mantenimiento de la ventilación y la limpieza y cómo podemos reducir este riesgo para protegernos todos. ¿Sí? ¿Cuál es la política pública, no solo desde el punto de vista gubernamental, que integre el gobierno, las empresas y al ciudadano para reducir estos factores? Pues esto nos lleva a que las muertes por influenza pues representan casi el 5,2% en el país, que es algo que en este siglo con el nivel de avance de las ciencias debería ser muy por debajo. Hay afectaciones en niños pequeños, ¿sí? Usualmente hay una mortalidad por debajo del 1% que termina siendo significativa y pues una de las principales causas de muerte, especialmente en niños y adultos mayores, está asociada con enfermedades crónicas de este tipo. Y aquí, como ustedes pueden ver en estos estudios, que son los que usualmente se hacen, hay no hay reportes de la disminución en la calidad de vida de la mayoría de usuarios. ¿Qué recomienda la Organización Mundial para la Salud? Para reducir estos factores, mantenerse bien alimentado, una alimentación saludable, con rutinas de ejercicio de 30 a 40 minutos por lo menos diarios, tiempos de descanso óptimos, de dormir alrededor de 7 a 9 horas, por lo menos 8 horas, que es la media. Y esto que estoy haciendo, pues no estoy reduciendo los factores que integran, pero estoy fortaleciendo mi sistema inmune para que se recupere de manera viable, ¿sí? Aquí entra un parto importante de los servicios ambientales, la visita como filtros naturales que nos ayuden a limpiar un poco nuestro organismo, ¿cierto? Bueno. El uso adecuado de tapabocas, pues no solo, entonces aquí le vemos una ventaja a lo que nos proponía su compañero, no solo del material particulado cuando esperamos el bus, sino cuando también nos subimos a él, pues el uso adecuado de tapabocas reduce evidentemente la contaminación de virus y bacterias, tiene una buena higiene de las manos cuando nos bajamos del bus, tener la cultura de lavárnoslas y viceversa antes de subirnos, pues eso genera mayor eh, higiene y menor difusión de estos microorganismos y una correcta limpieza de los buses. También un correcto mantenimiento. Es muy usual a veces subirnos a buses que tienen degradados los sillones, que tienen partes cortantes, que pueden rozarnos o de alguna fracturadas que no deberían estar en servicios. ¿Por qué? Porque esto puede generar contaminaciones al sistema sanguíneo, entre otros, que pueden ser graves. Entonces, hay un centro de innovación para ideas que ha venido trabajando investigaciones, en el cual se integran muchos investigadores
Y pues básicamente ellos que han hecho el mapeo y varios que hemos participado en la construcción de estos mapeos, ¿qué recomiendan? Uso de la mascarilla de manera adecuada, limpieza de las manos, lo que hablamos, evitar tocarse el rostro mientras estamos en el transporte del bus, evitar las horas pico si es posible, bueno, es decir, tener una cultura en la que usar el transporte público en donde no haya tanta afluencia, evitar pues tocar a las superficies solo si son necesarias, ¿sí? Asegurar pues una buena ventilación, pues esto no depende tanto de nosotros, pero pues si nos subimos y el bus tiene dañado el aire, pues por lo menos abrir las ventanas y fortalecer el sistema inmunológico, que es alimentarse bien, mantenerse hidratado y dormir de manera eficiente. Aquí no está incluida una que usualmente se viene discutiendo mucho y es el uso de los aparatos electrónicos como celulares. A veces tocamos la superficie y los llevamos el celular al baño, los usamos en el bus, volvemos también, los sacamos y los usamos a nuestros bolsillos y volvemos y los sacamos y con eso volvemos y tocamos los pedales del bus. Entonces estamos haciendo un traslado de bacterias desde diversos ecosistemas, ¿sí? Y de pronto, de manera consciente o inconsciente, pues, por ejemplo, ya sean en Estados Unidos se han reportado varios casos de muertes por bacterias, cepas de bacterias como E. coli y Staphylococcus aureus provenientes de aparatos electrónicos como los celulares, porque a veces no tenemos una buena cultura de uso. También la contaminación química está asociada también con la cultura. Entonces, es decir, hablábamos, ya les había adelantado un poco, el mal uso de productos de aseo. Esto es vital, es decir, limpiamos el bus, lo dejamos y dejamos superficies, por ejemplo, sin enjuagar, perdón, con contaminantes clorados. Estos degradan los polímeros que componen la pintura o que componen los plásticos del bus, y esta degradación pues genera una mezcla de compuestos que pueden ser de tipo aromático y pues aumenta significativamente la toxicidad de la atmósfera del bus. Los plásticos y adhesivos, pinturas y recubrimientos son uno de los mayores problemas que se ha venido. Hay poca investigación, pero la investigación que hay ha invitado está pidiendo que los organismos de control exijan a nivel de norma qué plásticos y qué pinturas y qué adhesivos deben ir dentro del sistema de transporte público para evitar la generación de compuestos orgánicos volátiles, de compuestos tipo bencenos, que es los que más preocupan, ¿sí? Por ejemplo, cuando un bus dura estacionado, no sé, media hora, 40 minutos antes del uso de los usuarios, pues una vez apenas el bus se enciende, inicia la ruta, los primeros que se respiran una atmósfera alta en compuestos de tipo benceno. Eso ya está demostrado. Entonces, esta cantidad de compuestos generan daños muy importantes en la salud. El uso no regulado de perfumes, es decir, esto no tenemos mucha conciencia de aerosoles. Es típico, por ejemplo, usar aerosoles tipo laca para el cabello, para pintarse, para estabilizar algún aspecto de la piel o para sentirse, digamos, que se tiene un buen aroma. Pero pues estos compuestos yo los estoy llevando y me los estoy encerrando en el bus para respirarlos, no solamente los que me he hecho como usuario, sino los que otros usuarios también usuarios. Entonces se genera una atmósfera química que es equivalente a estar en un laboratorio de química orgánica que tiene alto nivel de contaminación. Esto pues genera irritación y sensibilidad a las personas y cambios de humor, y también puede aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades como el cáncer. El uso, no hacer mantenimiento al aire acondicionado, pues ya lo hablamos. ¿Por qué? Porque aquí hay una acumulación de polvo y desarrollo de moho. Es decir, aquí, como esto genera atmósferas altas en humedad, es eficiente para generar cultivo de bacterias y hongos. Y estos, pues usualmente yo me subo al bus, puede estar el aire acondicionado prendido, pero lo que yo estoy es acumulando hongos en mi sistema respiratorio. Y pues los que ya conocemos, que es el aceite, combustible y pruebas de gases eficientes. Sí, eso sí, pues digamos que la norma un poco lo regula, aunque no los hace diario, que era lo que debería hacerse para los transportes, el sistema de transporte público. ¿Cuál es la invitación? Entonces aquí el reto es, primero como país, como miembros de ustedes, de cada uno es, Jorge, lo escucho, sí.
No, Sí, Jorge. profesor, continúe. No sé si de pronto puedo dejar la pregunta porque son tres preguntas muy puntuales al final para de pronto no dejar pues que se vaya la línea consecutiva que lleva. No, no, si quieres le escucho las preguntas, no hay problema. No, Listo. no. Buenas noches para todos. Buenas noches. Digamos, quiero ser muy puntual, traer a colación tres preguntas y la primera sería, digamos, desde su punto de vista, pues ya de la experiencia y pues un poco, digamos, del rigor académico que ha llevado, digamos, frente a estos procesos investigativos, ¿qué tan viable se puede ver, digamos, como una opción? Se le fue el sonido. Se le quedó, ¿qué tan Se viable? me fue. ¿En qué parte quedaron? ¿Qué tan viable? ¿Qué tan viable es poder, digamos, desde, digamos, no sé, desde ya de pronto en mi caso yo ya me siento que ya estoy próximo como a terminar, ¿no? Por tema de materias, se podría de pronto tener una opción de grado como una visión, no tan ambiciosa, pero sí pues como asentada a la realidad, de pues crear como una política pública o generar como, no sé, de pronto un borrador. ¿Qué tan viable se puede ver desde este Bueno, punto de mami. vista? El tema, digamos, de presentar como una política pública como opción de grado, esa es mi primera pregunta, ¿no? La segunda, digamos, dentro de lo que el profesor está nombrando, también de pronto, pues a eso también yo voy con el tema de la política pública, porque es que veo que hay varios factores que donde yo vivo están muy como que dejados por el aire o, bueno, no tienen de pronto como ese fundamento investigativo. Se pudiese de pronto, no sé, relacionar esa política pública con, sí, con un indicador que de pronto pues como que invite a que se haga como esa investigación, porque es un municipio muy cerca a Bogotá que desafortunadamente tiene temas ambientales muy bonitos y todo, pero, digamos, está muy expuesto pues como a la contaminación, tema pues como de falta de control, pero es muy presto, digamos, pues para que se haga como estudios, porque pues aquí se tiene un laboratorio especializado, digamos, para esas muestras puntualmente, digamos, de fuentes fijas, bueno, emisiones de gases, pero entonces no se utiliza de manera pues como adecuada, porque pues si bien es cierto, no se tiene ni siquiera como un tipo de autoría, porque pues aquí tenemos de pronto pues el tema de varios factores por estudiar. Uno de ellos que yo tuve la oportunidad de pronto pues como hacer una pequeña aproximación y es que donde yo vivo, la única, digamos, zona que se ha declarado a nivel nacional como, digamos, digamos, por parte de las autoridades nacionales más bien, es una reserva donde pues comienza a hacerse como un nacedero de agua, pero desafortunadamente cerca pues ya hay unas construcciones de manera que invasivas donde pues se ve como la afectación de ese espacio y de hecho pues el tema de las vacas también es un contaminante, ¿no? Por el tema pues de los gases que ellas emiten y todo eso. Y también se hace digamos como esa fracción de que pues no se tiene digamos como muy bien delimitado el tema de las zonas. Entonces hay muchas cosas por estudiar que yo la he visto digamos desde manera como un poco más puntuales. Sin embargo, pues es el tema de si se podría crear como esa política pública, pues a partir de esas problemáticas, como una política pública más como, mm, a ver, que involucre a las personas a hacer una construcción, pues de esos, digamos, diversos temas y se aborden como desde esa manera investigativa para dejar pues como no sé, esa política. Entonces esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es frente al tema pues de lo que decía el profesor, es decir que eso que pues el profesor, esa sociedad que tiene de los consejos para evitar las infecciones virales y bacterias en el transporte público también se podría, digamos, aplicar para las zonas rurales. Y la tercera pregunta, digamos, ¿qué semilleros de pronto podrían estar pues dentro de la investigación que aborden casi que todas las no asignaturas ni digamos tampoco como las problemáticas, pero que sea muy diverso, cuanto de pronto no sé, se quiera de pronto hacer
una aproximación, ¿no? Porque siempre es como una aproximación a todo, porque pues hacer un diagnóstico completo es lo que está haciendo usted, que es un diagnóstico, como lo citaba usted. De pronto, pues que aborde varios temas, porque yo en mi municipio sí quisiera de pronto asentarlo, pero desde la parte académica, porque desafortunadamente se tiene un tema más como político. Entonces yo quisiera de pronto hacer como ese tema de incidencia académica, porque cuando se tiene algo político, pues desafortunadamente, pues la política es demasiado cambiante. Entonces creo que la academia trae esos resultados ya medibles y cuantificables, ¿no? Entonces sería como esas tres preguntas. Muchas gracias. Listo, Jorge, gracias. Bueno, primero pues, a ver, eh, para sí, es la idea de la investigación al final es que lleve a una política pública adaptada a los territorios, ¿sí? Como puede ver, esto tiene mucho de la cultura que tiene el territorio, hay que hacer el estudio. ¿Y qué se puede hacer desde estudiante y desde grupo de investigación o semillero? La universidad tiene buenos semilleros. Su profesora Andrea pertenece a GIA, creo que tiene una diversidad de académicos que trabajan y que los conocemos y podemos pues trabajarlos si es el interés. Pues es decir, que está, ¿qué quiere decir esto? Yo les dije que es un diagnóstico global, es decir, no tiene medibles, entonces uno lo que podría avanzar es en esto, ¿no? Es decir, en el adaptar estas preocupaciones y determinar si es de pronto una investigación a corto plazo, es determinar si en el lugar en el que yo estoy, con lo que tiene la ciudad o en el lugar en el que yo estoy o el territorio en el que yo voy a estudiar, cuál serían las incidencias acá, o sí o no. A ver, eso hace falta. Y eso perfectamente cualquiera de ustedes está invitado a hacerlo y ojalá esta charla o otra los motive a entrar al grupo y hacerlos y pues cualquier cosa, pues yo al final, bueno, creo que al inicio les mostré mi correo o bueno, tienen también mi nombre y con eso me pueden contactar y pues se puede hacer cualquier investigación o con otro investigador, no habría problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto primero requiere eso, ¿no? Es decir, es muy difícil, digamos, el problema que tenemos los investigadores es que usualmente hacemos o nos llenamos mucho de esta información, la dejamos en el laboratorio a nivel académico y terminó. Pero algo que se tiene que resolver y en lo que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia trabaja mucho, y las universidades en las que yo trabajo también trabaja mucho, es la incorporación de estos resultados de investigación ahora sí al campo. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos aprendemos? ¿Cómo llevamos eso a la sociedad? Y entonces normalmente uno lo que hace, bueno, lo que aquí necesita es hacerse un diagnóstico del territorio, hacerle algunos medibles del territorio usando el material de laboratorio, usando también estudios de cultura ciudadana, cómo es, cómo se comporta, sin juzgar a la sociedad, para ver cómo, yo digo, mire, es que esta sociedad en este entorno, en este territorio se comporta así, estas son las horas pico, esto funciona así, usualmente esta es la cultura, así es. Bajo estos comportamientos, estos son los factores a los que estamos expuestos. ¿Cómo podemos resolverlos? Entonces, ahí empieza ya a generarse la acción que usted quiere, que es la política pública, que sería lo ideal. Pero antes de una correcta política pública aplicada para resolver estos puntos, está muy asociada a un buen diagnóstico del territorio y de las posibles soluciones que tenga que tener el territorio. Y pues evidentemente sí, puede que se salga, no tiene muchos alcances a veces de decisiones políticas, pero si la cultura ciudadana hace su esfuerzo, digamos que esto puede llevar a cambios significativos en estos aspectos políticos. ¿Sí? Es decir, bueno, eso es lo que normalmente se ha observado en los países en los que esta discusión se ha hecho ya en algunos países, y entonces ya hay cierto grado de conciencia, ¿sí? Se ha generado cierta cultura de cómo yo contribuyo o participo en estos sistemas de contaminación. En zonas rurales, genial, es fantástico porque los sistemas de transporte en las zonas rurales son bastante deficientes comparados con las zonas urbanas. Sí, es decir, ahí hay más desafíos. Y pues claro, puede ser
un foco. Lo que le digo, en cualquier punto que se elija, está garantizada la novedad y el impacto. Pues hay que crear la estrategia investigativa. Hay diversos grupos de investigación y pues es que pues la invitación de ustedes es a participar y pues sea este tema o otros, pero pues este tema tiene muy abierta el enfoque y hay mucho por trabajar, sobre todo desde el territorio. ¿Sí? No sé si le contesto eso, me faltó algo. Digamos, era como eso, digamos, básicamente, saber si de pronto se puede de pronto tener como para una opción de grado. Porque igual yo Sí, estudio sí, grado, entonces, sí, pues, digamos, me complementa demasiado porque, pues, es administración pública. Entonces, en relación a ello, sí, sí. pues, estudiar administración pública, administración ambiental es casi que un entrelace obligatorio para mí, pues, estudiarlo, ¿no? Pero sí es más como, para mí, un reto Sí, como sí. personal eso. Si es pertinente para un trabajo de grado, claro que sí. Claro que sí. Y muy pertinente, es decir, y es viable hacerlo, no podría hacerse desde el punto esencialmente desde el estado de diagnóstico, la inscripción y sale un excelente trabajo que aportaría información a esta discusión. Que hay que entender lo que esto está basado en discusiones identificadas en otros países, en otras cosas, no en todos los lados la cosa está muy clara, ¿no? ¿Sí? Y esto no se suele, esto está todavía desde el punto de vista académico, esto lo sabemos, está muy en el círculo académico, pero hay poca seriedad, hay poca profundidad ya en la aplicación en el territorio, que sería genial para un trabajo de grado. Listo. Muy amable, muchas Entonces, gracias. bueno, justo. Entonces, cualquier cosa ya a la hora. Entonces, estos factores que están asociados de cómo es que, cuál es la atmósfera a la que yo estoy expuesta dentro de este transporte público. Hay un trabajo alto que va a implicar integración de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, yo cómo me comporto, si uso o no uso el tapabocas, cuando estoy mal de salud o si lo voy a usar por cultura ciudadana, si cómo en el bus si puedo tener cierto tipo de conversaciones, como si constantemente tengo la cultura de tocarme la cara y transferir mis fluidos de sudor que son naturales, es decir, a, a, a una área común. ¿Sí? Entonces aquí hay una especie de cómo este diagnóstico, cómo lo hago. Luego, cómo la empresa me garantiza qué uso, de qué material es el asiento, las pinturas, con qué material hago la limpieza. Ese es el desafío que pues ahorita no se pone, ellas no lo cumplen, no, ellas pues el bus limpio, pero limpio es un concepto de que se cree que todo vale, con cualquier cosa vale limpiar, ¿sí? No hay una regulación y eso es un desafío interesante. Y cuáles son los sistemas de ventilación como más convenientes, ¿no? También vemos que esto puede variar, entonces a veces decimos, no, pues bueno, pues lo resolvemos con el aire acondicionado. Sí, puede ser. Hay algunos factores que disminuyen de incidencia, sí, comparado, por ejemplo, con la ventanilla convencional, con el aire sin aire acondicionado y con aire acondicionado suele haber bajar los factores. Estos ya son medidas experimentales hechas en algunas ciudades, ninguna colombiana. Y pues lo que vemos es que hay una leve disminución de los contaminantes, pero sigue siendo mayor el factor, ¿sí? Con el empleo del aire acondicionado. Y estas medidas, este reporte que es hecho de Tomigawa, que es un oriental que ha hecho varios estudios en sistemas de intercomunicación entre ciudades, sobre todo en la ubicación del aire acondicionado, dónde debe estar, en qué ubicación y ha encontrado pues que a pesar de que los aire acondicionados disminuyen la temperatura y los factores asociados sobre todo a los compuestos orgánicos volátiles, siguen siendo mayores fuentes de acumulación de contaminantes. O sea, es decir, aún es más viable tener todas las ventanillas abiertas, un buen sistema de ventilación, que un sistema cerrado. Porque él habla de que hay un mal flujo del aire, ¿sí? Entonces aquí poco se ha estudiado un sistema de una innovación tecnológica, dice que los buses no incorporan innovaciones tecnológicas en que el flujo del aire sea en una dirección en específico, como vemos acá en las flechas, ¿sí? Que sí suele darse
cuando todas las ventanillas abiertas y el bus se mueve. ¿Listo? Es básicamente como esa reflexión. Aquí un compuesto típico derivado de los usos de limpieza, de los factores de limpieza y descontaminación, el más conocido es el formaldehído, que también lo vemos, genera pues irritación en la piel, alteraciones o disoluciones en la nariz, la garganta y las vías respiratorias, irritación ocular con el reconocimiento, lagrimeo, ardor, una sensación de resequedad. Al final termina dando como apnea, que es lo que llamamos dolores de cabeza, mareos, fatiga. Hay una dificultad para concentrarse. Hay un estudio hecho en algunas empresas suizas cuando recientemente estaban buscando como jornadas, cómo disminuir estrategias para disminuir la cantidad de formaldehído, es decir, qué exigirle a las empresas fabricadoras de estos sistemas de transporte público, a las fábricas, y pues ellos encontraron que, claro, que era viable porque casi un empleado que llegaba en transporte público, para lograr concentrarse y desaturar su sistema de estos compuestos, podía demorar entre una hora y hora y media, pues que quiere decir que llevaba una disminución de la productividad. Y también había mayor probabilidad de enfermarse. Esto en Colombia pues no se ha medido, pero pues sería interesante también. Esto es otro tema otro enfoque de investigación. Otros que están escondidos y que son conocidos en los efectos, por ejemplo, este estudio de Sanbiri, él estudió básicamente cómo estos compuestos aromáticos provenientes de diferentes fuentes de contaminación afectan el sistema inmune y cuáles efectos para la salud tienen. Aquí los efectos, ya está claro que los compuestos poliaromáticos, y porque aquí entran, son importantes en el transporte público, porque la mayoría de los plásticos con los que están hechos los sillones están estabilizados con estos polímeros. Y ellos, por efecto del calor, entonces si el bus a nivel interno supera los 26 grados, ellos por efecto del calor empiezan a desprenderse. Y entonces este desprendimiento de esos compuestos pues termina en las vías respiratorias y afectan todo el sistema, todo el sistema. ¿Qué soluciones hay desde el punto de vista de la química ambiental o de la administración? El uso de catalizadores y filtros en fuentes móviles, la absorción y fotocatálisis de contaminantes. Hay algunas institutos de investigación que han empezado a utilizar materiales, sintetizar materiales como las zeolitas, tetrasilicatos, que lo que hacen es como generan extractores para disminuir, digamos, estas atmósferas contaminantes. También la aplicación de sensores de monitoreo ambiental. Estos son fundamentales, medir y determinar que es algo que nos falta mucho desde el punto de vista científico y administrativo. Es lo que es un desafío en el que el país todavía le falta bastante. Transición a energías limpias, bueno, eso es algo que ya venimos discutiendo desde el punto de vista de sociedad y pues seguramente irá evolucionando con los años. Como mencionaba su compañero, pues hay algunas ciudades que están haciendo esfuerzos significativos en llevar su flota de buses a emisiones limpias, pero fíjese que esto va más allá de esto, ¿no? Es lo que yo quería en la charla dejarles como de concientización. Los mecanismos de ciudades un poco más forestadas, es decir, con mayor cantidad de árboles, para hacer estos equilibrios verdaderamente de captura de carbono y también de compuestos químicos. Y comprender que la química del aire urbano es clave para proteger la salud pública. O sea, esto es clave, pero no solamente el aire urbano visto desde lo que está en la ciudad, sino también de cuando yo me subo al transporte público, ¿no? Muchas opciones, algunos materiales se han usado como catalizadores. Este es un ejemplo publicado por Vázquez, que sintetiza nanomateriales de titanio que generan descomposición de estos contaminantes a bajas temperaturas, lo que facilita, digamos, que no nos los respire. Ahora, al final, ¿cuál termina siendo la acción colectiva que yo quiero dejarles o que hemos venido hablando durante toda esta charla? Se necesita una alianza estratégica, que los investigadores
primero vinculemos semilleristas, investigadores con interés como ustedes, es decir, desde la formación generar opciones primero para que esto se conozca y segundo para que se generen los medibles necesarios para iniciar el diseño de políticas públicas o de acciones colectivas o con acciones de cultura preventiva y corresponsabilidad, es decir, es verme yo como un sujeto del problema, no necesariamente ver solo los responsables en otro lado, sino si yo empiezo desde mis acciones individuales, pues puedo generar acciones colectivas más viables. La academia pues debe generar conocimiento, debe generar investigación para poder iniciar a generar soluciones innovadoras. Y esto va mucho en la forma de la formación del talento humano comprometido de ustedes, que se les está haciendo esta invitación. Al sector privado, pues cuando yo tengo esta opción, yo puedo llevar al sector privado estas soluciones y empezar a hablarle, mire, está lo mismo, si usted usa este limpiador para el bus, de pronto estas no le vale más o esto, y esto podría ser una cultura de que no se vale limpiar con lo que sea, un ejemplo. Y cómo la empresa también cuida al usuario. La comunidad, ¿qué hábitos adopta? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué entornos seguros puede construir en comunidad? Y con esto, pues, se puede ir al gobierno porque se genera una regulación más consciente, una supervisión que genera políticas públicas efectivas. Acá está lo que se hablaba de una intención más amplia. Esto es lo que buscamos. Es decir, esto al final es el resultado del diagnóstico, que esto se ha hecho desde el punto de vista de revisión literaria, que se ha hecho en otros lados, es una investigación que estamos iniciando, está joven, es decir, están haciendo, pero pues es básicamente lo que podemos compartir hasta ahora con ustedes. Este es pues como lo que podemos hacer, ¿sí? Cómo usamos el transporte público, cómo se evita el exceso de lo que usamos, de compuestos, de lo que nos agregamos en el cuerpo. Eh, Aquí no, fíjese que yo evité tocar algunas culturas como el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos o cuando fumamos y llevamos esta atmósfera al bus, pues ponemos a fumar a todos los del bus, ¿sí? Y pues aquí no hay tapabocas que valga porque las moléculas son muy pequeñas, ¿no? Hay que entender que las tapabocas están diseñadas para material particulado y para bacterias y virus. Para compuestos como formaldehído o los compuestos derivados fenólicos, pues no sirve. ¿Sí? No, el filtro, las moléculas pasan. Como el trabajo con conductores, el trabajo con las empresas, con las entidades gubernamentales, cuáles son las acciones colectivas que podemos tomar y estos beneficios. Aquí esto está por construir basado en lo que uno va midiendo en cada territorio, que es el desafío que los invito pues, a hacer. Y pues mirar cómo cada acción cuenta. Todos podemos tener buses más limpios, silenciosos y seguros para todos, desde el punto de vista de todos los aspectos que se tocó en esta conferencia. Y pues eso era lo que quería compartir. No sé, estamos entonces atentos a preguntas, si llega a haber curiosidades y pues, o retroalimentaciones que ustedes deseen. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, muy pertinente toda la información. Gracias, muy amable. Gracias, profe. También a la tutora Andrea. Lástima que en este espacio con una conversación tan interesante solo hayamos asistido tan poquitos, pero realmente tocamos temas bien importantes, incluso de epidemiología, obviamente de química ambiental, también de cultura ciudadana. Todo eso pues nos enriquece, aporta mucho y hay cambios que puede hacer uno desde uno mismo, ¿no? Desde ciudadano, por ejemplo, evitar contagios, utilizar más la bicicleta, el vehículo compartido, Sí, etcétera. claro. Pero muchas gracias, profe, a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación, a los estudiantes que asistieron. Muchísimas gracias al profesor José Hernando por atender nuestro llamado para hacer esta comunidad de interacción el día de hoy. Pues el tema es muy pertinente a todo lo que nosotros vimos
durante nuestra fase 4, contaminación del aire. Entonces, espero que salga un muy buen escrito de allí. La idea es que utilicemos un segundo idioma, pues ustedes lo escucharon en español, entonces ahora está nuestra actividad de hacer nuestra práctica de un nuevo lenguaje. Entonces, revisamos lo que la guía de actividades nos está solicitando y pues hacemos lo que se dispone ahí. Entonces, y como les comentaba, hacían una pregunta, creo que fue Jorge el que la hizo, respecto a los semilleros de investigación. De los semilleros de investigación, yo les comparto un enlace en donde ustedes pueden consultar los diferentes semilleros de investigación que hay en la universidad. Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar qué temáticas se trabajan en ellos. Ellos son, digamos, que pertenecen a diferentes grupos de investigación de diferentes escuelas. Entonces, la idea es que ustedes puedan mirar cuál se ajusta más como al interés de cada uno. Entonces, nuevamente agradecerles. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la sección del día de hoy. Les comparto más adelante la grabación para que la tengan a la mano y puedan realizar la actividad. Y de igual manera, pues recordarles que el foro está abierto para que ustedes empiecen a realizar los aportes. Entonces, si no es más, una muy feliz noche y quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego a todos.